ya llevamos 3 estudios con que todo momento que estamos nosotros viviendo es un tiempo escatológico. Sabemos, hermano, que estamos en los últimos días. Sabemos, mis amados hermanos, que la Biblia nos ha explicado que nosotros, hermano, nos ha dado el Señor la bendición de poder estar en este tiempo, hermano, a las puertas de la venida del Señor Jesús. Y hoy, hermano, hay que entender que así como estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor y Salvador, también, hermano, ahí estamos a las puertas de lo que se llama la semana 70 de Daniel, la tribulación y la gran tribulación. Y muchos de algún modo están pensando que incluso ya estamos en la gran tribulación, cosa que nosotros a la luz de la palabra sabemos y entendemos de que antes de que ese periodo venga, hermano, tienen que acontecer muchas cosas. Entre esas, hermano, es el rapto, el arrebatamiento. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, porque ¿cuántos quieren irse con el Señor? Bueno, pero entonces, entendiendo eso, hermano, tenemos que saber de que estos son tiempos, como hemos estudiado, muy peligrosos. Son tiempos, hermanos, en donde iba a acontecer, se iban a levantar burladores, falsos maestros, y de eso hoy quiero hablarle un poco, pero quiero que me acompañe a la Biblia, primeramente en el libro de Daniel. Y vamos a leer en el versículo número 12 y en el capítulo número 12, perdón, y versículos número 9 y 10. Libro de Daniel, capítulo número 12, verso 9 y 10, o de 9 al 10, mejor dicho. Y dice la palabra del Señor, leemos su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos, ponga atención al versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿por qué ven? Lo traigo a este pasaje para iniciar. Porque, hermano, entendemos que Daniel fue uno de los grandes siervos de Dios a cual se le dio a conocer, hermano, el tiempo escatológico. El Señor, hermano, a través de un ángel le mandó un mensaje a Daniel, hermano, dándole a conocer el fin de los últimos tiempos. Entonces, entendiendo que Daniel recibió gran revelación, hermanos, vemos a través de este capítulo que el ángel le dice, Daniel, estas palabras están cerradas. Este mensaje está cerrado, tiene un sello hasta el tiempo del fin. Pero le menciona en el versículo 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Yo creo que le he mencionado que yo creo que este es tiempo de purificación. Este es tiempo de limpieza. Lo que llama la atención es que dice que ninguno de los impíos entenderá, hermano, los acontecimientos que se estarán dando en aquel día. Los impíos no entenderán, le dijo, pero los entendidos, ellos sí comprenderán. Entonces, lo que creo que tenemos que pedirle al Señor es entendimiento. Pidámosle al Señor entendimiento para que, hermano, podamos recibir la revelación y podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Porque, hermano, mucho pueblo de Dios está dormido y no entiende, hermano, no puede reconocer las señales. De algún modo, hermano, la iglesia se ha ido distrayendo en muchas cosas y ha dejado a un lado, hermano, la doctrina escatológica, que es muy importante. Entonces, ¿cuántos quieren conocer, hermano, los acontecimientos, los tiempos en los que estamos viviendo? Pero yo creo que eso se le va a dar al que esté, hermano, en esta limpieza que dice el versículo 10. A los que están siendo limpiados, a los que están siendo purificados, a estos, hermano, yo creo que es que se les va a dar entendimiento, hermano, para que comprendan las cosas que están aconteciendo. Entonces, mire qué importante es la limpieza y la purificación. Pero luego, fíjese que hay una versión, que es la versión Biblia al día, que dice, pero los sabios, aquí ya no dice los entendidos, aquí dice, pero los sabios, dice, lo entenderán todo.
Entonces, ¿cuántos están pidiendo sabiduría? ¿Se recuerda que hemos hablado acerca de la sabiduría y la necedad? Yo creo que este es tiempo, hermano, de estar clamando al Señor por sabiduría. Y no sabiduría humana, sino sabiduría, hermano, de lo alto, sabiduría celestial. Otra versión no dice a los sabios, sino que dice más los que tienen el conocimiento, comprenderán. Entonces, mire la importancia de tener un estudio de doctrina, hermano, en donde se nos pueda explicar la palabra. Yo le dije en el mensaje que hemos recibido en los últimos días que como el maestro, hermano, nos explica la palabra y de alguna manera nos da armas de luz para que nosotros podamos, hermano, defendernos ante todos los ataques de los enemigos que tenemos, los enemigos de la fe. Entonces, en la última versión que le quiero leer es la versión El Pueblo al Día, perdón, Libro del Pueblo de Dioses, Pueblo de Dios. En el versículo 10 dice la última frase, pero los prudentes comprenderán. Entonces, 3 diferentes versiones para que de alguna manera nos dé un poco más de luz y entendimiento. En Reina Valera dice, pero los entendidos. La otra versión que le leí dice, pero los sabios. La otra versión dice, los que tienen conocimiento. Esta otra versión dice, los prudentes. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. ¿Cuántos tienen al Espíritu de verdad? Él nos dará entendimiento. Él, hermano, nos dará a conocer todas las cosas que habrán de venir. Por eso tenemos que estar, hermano, clamando la llenura del Espíritu Santo. ¿Y de dónde saco yo que el Espíritu Santo es el que nos va a dar a conocer todas las cosas que vendrán? El mismo Señor Jesús lo dijo. Mire, acompáñame, por favor, a Lucas 10:21, por favor. Lucas capítulo número 10, verso número 21. Entonces dice la palabra de Dios, y lo voy a pedir que alguien me lo lea para que puedan participar. Lucas 10, 21 y 22. Amén. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén, amén. Entonces, ¿por qué lo traje aquí primero? Para que entendamos algo. Dice que los sabios se les dará, hermano, entendimiento para que comprendan las cosas del último tiempo. Pero fíjese que aquí quiero aclarar que de la sabiduría que yo le estoy hablando es la sabiduría, hermano, del cielo. Porque mira que el Señor dice que Él se agradó, Él se, hermano, se regocijó en el Espíritu, dice. Y le dijo al Padre, te agradezco porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Entonces, note usted que dice que hay revelación que le fue ocultada a quienes, a sabios y entendidos. Entonces, aquí no se contradice lo que dice el libro de Daniel, sino que la sabiduría, los sabios y entendidos que dice aquí el Señor, al cual se les fue oculto esa revelación, hermano, es aquellos, hermano, que tienen sabiduría humana. ¿Cuántos hermanos saben que el mundo hace alarde de la sabiduría, la ciencia, hermano? La Biblia dice a través del libro de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el Señor dice que se agradó del Padre. ¿Por qué? Porque Él le reveló cosas a quienes, a los pequeñitos. Dice que le reveló esas cosas, hermano, a aquellos, hermano, humildes. Aquellos que no buscan sabiduría humana, sino que buscan sabiduría de Dios. ¿Usted es uno que busca sabiduría de Dios? Entonces, dice aquí la palabra, hermano, que Él se agradó de esto y dijo el Señor que la revelación viene por medio del Hijo, a quien Él lo quiera revelar. Entonces, ¿cuánto le han pedido al Señor revelación? Señor, revélame. Revélame estos tiempos, Señor. Revélame los tiempos que estamos. Quiero ser un entendido en los tiempos como en los hijos de Isaacar. Que no solo conozcamos los tiempos, pero que también sepamos qué hacer en este tiempo.
Entonces, es importante conocer el tiempo, pero es importante saber qué hacer en este tiempo. De esto quiero que seamos nosotros, de los que pidan sabiduría, hermana celestial, de los que, hermanos, estén siendo prudentes en este tiempo, porque el prudente, hermano, dice que es aquel que piensa acerca de los riesgos posibles. Dice que prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, el prudente, hermano, de alguna manera cambia su conducta de modo que no vaya a recibir, hermano, daños. El prudente, hermano, de alguna manera es el avisado. El prudente es sinónimo de prudente, es, hermano, alguien que es sensato, alguien que es reflexivo. El prudente se pone a reflexionar. ¿Cuántos están reflexionando? ¿Cómo estoy viviendo en este tiempo? ¿Estaré haciendo bien las cosas? Señor, Espíritu Santo, yo le decía a alguien esta semana que tenemos que ir constantemente al Espíritu Santo a decirle, Espíritu Santo, corrígeme. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? El prudente hace eso. Reflexiona su caminar y le pide al Señor que le ayude a cambiar. Entonces, pidamos a Dios que podamos ser hombres prudentes para saber cómo actuar y qué decisiones tomar en este tiempo, hermanos. ¿Sabe que el hombre prudente, hermano, mira las cosas y empieza a actuar? Por ejemplo, se recuerda que José dice que fue a Faraón y Faraón le dijo que había tenido un sueño. 7 vacas flacas y 7 robustas. Y él no entendía el sueño. Cuando le pidieron consejo a José, lleno del Espíritu Santo, el Señor le trajo revelación de ese sueño. Y dice, hermano, la palabra de Dios que él le contó que venían 7 años de sequía y 7 años de abundancia. Y le dijo, en esos 7 años de abundancia, lo que tienes que hacer es armarte de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y le dijo, haga que Faraón ponga gobernadores sobre el país. Él le dijo, en esos 7 años de abundancia, lo que van a hacer es juntar la provisión de esos 7 años y recojan trigo, almacénenlo, hagan mantenimiento de las ciudades, guarden, alístense con provisiones, porque esos 7 años van a ser abundantes, pero después viene el tiempo de la sequía. Eso es un hombre prudente. Entonces, hermano, nosotros estamos viendo cosas bien complicadas en este tiempo. Y yo no le digo, mire, yo no quiero alarmar y usted empiece, ¿verdad?, a guardar comida y todo. Yo no le voy a decir eso, pero sí que seamos prudentes, hermano, porque en los tiempos que estamos viviendo pueden empezar, hermano, cuando se levanta una guerra. Lo primero que viene, hermano, es escasez de alimentos, escasez de productos básicos, hermano, que creo que son necesarios. Entonces, ¿qué necesita hacer el hombre prudente? Prepararse. ¿Cuántos se van a preparar? El prudente, hermano, no se pone a malgastar. El prudente, hermano, guarda provisiones, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces yo le digo esto no a medida de que usted tenga temor de las cosas que vienen, sino que dice la Biblia que en el corazón del prudente reposa, dice, la sabiduría. Y dice la palabra, pero no es conocida en medio de los necios. Entonces, hermano, necesitamos ser prudentes. Prudentes, hermano. Las vírgenes, ¿cuántos se recuerdan de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, ¿cómo estaban? Preparadas. Las prudentes, hermano, dice que tenían lámpara encendida, hermano, y aceite. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que el prudente, hermano, el cristiano prudente va a mantener una luz y aceite. Y cuando me refiero a la luz, necesitamos, hermano, tener palabra. Necesitamos, hermanos, tener la unción, la llenura del Espíritu Santo. Ese es un cristiano prudente que se está preparando en este tiempo. Es el Espíritu, ¿verdad?, quien nos va a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, por eso necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 16:3, por favor.
Juan capítulo número 16, versículo número 13, quise decir. Si alguien me lo lee. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Entonces, mire por qué es importante estar pidiendo llenura del Espíritu Santo. Porque dice que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad. En este tiempo, hermano, donde yo le dije ayer que lo primero que matan en una guerra es la verdad. Y sinceramente, hermano, nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Yo no me puedo dejar guiar por lo que dice un noticiero. Yo no me puedo dejar guiar por lo que dice, hermano, en las redes sociales. Yo, hermano, aún no me puedo dejar llevar por lo que digan los mandatarios, hermano, que muchos de ellos lamentablemente, hermano, tienen escondidas intenciones que no son correctas. Pero a quien yo sí me tengo que dejar llevar es por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. Y Él nos guiará, dice la palabra de Dios, hermano, a toda la verdad. Porque no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas. Mira, nos hará, dice, saber las cosas que habrán de venir. Aún, hermano, el pastor. Hay gente que, hermano, y quiero que me oigan con oídos circuncidados, por favor. A veces, hermano, ponemos toda nuestra confianza en el siervo de Dios. A veces nos dejamos llevar por todo lo que dice el predicador, el pastor, el líder. Y lamentablemente, hermano, no buscamos la guianza del Espíritu Santo, no nos metemos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y, hermano, ya nosotros sabemos que aún los hombres fallan. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. Y el Espíritu, mire, el hombre, hermano, puede hoy estar bien y el día de mañana torcerse, perderse. Mi pastor me decía antes, él me decía que él se preocupaba mucho porque él sabía que si él un día se desviaba, no se iba a desviar solo él, no iba a desviar solo a la familia, Michelle. Ahí iba a desviar también a todos los hermanos de la iglesia. Y así hemos visto, hermano, cuánto caso que ha sucedido de esa manera. Entonces es fundamental, es necesario, hermano, que en este tiempo busquemos la llenura del Espíritu Santo, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces los que están en comunión con Él, mire, hermano, no les tomará por sorpresa las cosas que vienen. No nos va a poder tomar por sorpresa. La Biblia dice, hermano, que nosotros no somos de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que nosotros estamos en la luz. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces, hermano, sabemos que antes de que venga el tiempo de la ira, de la tribulación, tienen que suceder varios eventos, y por eso hemos estado estudiando acerca de los últimos tiempos, y hasta ahorita creo que hemos visto dos: escatos cronos y escatos curios. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Kairos, ¿cierto? Entonces, mire, quiero que veamos aquí. Yo creo que aquí me confundí yo, tener razón, es Kairos. Y estos son los otros dos que necesitamos ver ahora. Se recuerda que escatos significa último. Y cronos es tiempo, kairos es tiempo, gemera es tiempo, pero se refiere a un periodo de tiempo, hermano, según lo que estamos estudiando en la Biblia, diferente. Entonces veamos lo que dice, hermano, en la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo número 3, verso 3. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro, capítulo número 3 y versículo número 3, por favor. Quiero ver si alguien lo encuentra ahí, me lo puede leer, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo número 3. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ok, aquí mire que este texto nos dice que
a través del apóstol Pedro, que en los postreros días, aquí está, hermano, está hablando de los últimos tiempos. Y aquí la palabra que aparece aquí en el griego es gemera, es la palabra griega 2250. Y aquí menciona que en estos postreros tiempos se iban a levantar, vendrían, hermano, burladores. Entonces, la palabra gemera, hermano, esa 2250, dice que se refiere, hermano, a un espacio de tiempo entre el amanecer y la noche. Dice aquí que se utiliza para designar el periodo de luz natural, un periodo de oportunidad para el servicio. Dice que es un periodo en el que se alternan la luz y las tinieblas. Un tiempo de duración indefinida marcado por ciertas características. Entonces, note usted que va a ser un periodo, hermano, los últimos tiempos en donde se va a definir o se va a marcar por ciertas características. Y una de las características es que se van a levantar burladores. Y estos burladores, hermano, dice aquí que van a burlarse y decir dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Cuántos saben que hay muchos que se burlan hoy de aquellos que creemos en el rapto de la iglesia, por ejemplo? Hay muchos. Te vas a quedar esperando sentado, nos dicen. Porque eso de que el Señor va a venir en una venida secreta, eso es mentira, dicen. Entonces, hermano, van a haber muchos burladores. Yo me recuerdo, hermano, que para los que ya tenemos ya más de 20 años, hermano, desde hace mucho tiempo nosotros oímos que dicen que el Señor viene. Y algunos por eso, hermano, como miran que todavía no, dicen, así predicaba mi abuelo, decía. Y así predicaba el abuelo de mi abuelo, que el Señor ya venía. La verdad es que no nos vamos a cansar de predicar porque la verdad, hermano, que la venida del Señor es inminente. Puede venir en cualquier momento. Estoy hablando de la venida secreta del Señor. Porque la venida en donde todo ojo le verá. Eso sí va a ser marcado, hermano, cuando termine, hermano, los 7 años de tribulación. Entonces, van a haber burladores. Y mire lo que dice el versículo número 4. Y diciendo, no lo vas a encontrar ahí, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces notemos que en la iglesia, hermano, primitiva, en la primera iglesia, hermano, dice que se introducían y argumentaban diciendo, nuestros padres murieron. O sea, ellos se referían, hermano, de que aún cuando dice nuestros padres murieron, se están refiriendo, hermano, a aquellos que murieron después de la resurrección del Señor. Y dice, y las cosas siguen igual. Nuestros padres murieron y ahora todavía el Señor no viene. Entonces el apóstol Pedro, hermano, empieza de alguna manera a comprobar la falacia de esos burladores, hermano, utilizando como argumento el contexto bíblico. Por eso es que les dice, bueno, ustedes se recuerdan que en el tiempo antiguo, ¿verdad? Los cielos y el mar, y les empieza a decir que todo eso estaba reservado para el final de los tiempos.
Entonces notemos, hermanos, que burladores van a haber, pero nosotros tenemos que conocer palabra de Dios para de alguna manera sacar o no creer a los engaños, a las burlas que todos estos hombres, hermano, que yo creo que vienen, hermano, a querer quitarnos, hermano, la fe que nosotros tenemos. Entonces la palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos se manifestarán no solo burladores, sino también falsos maestros. Y estos falsos maestros van a traer doctrinas engañosas y van a traer, hermano, una serie de enseñanzas, doctrina de demonios, en donde dice, hermano, que lo que pretenden hacer es derrumbarnos, hermano, nuestra fe. Entonces ellos se presentarán, ¿sabe cómo? Con argumentos que parecen de alguna manera hasta lógicos, pero a la verdad, hermano, nosotros tenemos que saber que es un engaño. Entonces, así como lo hicieron en el principio, ahora se ha multiplicado. Mire lo que dice, hermano, segunda de Timoteo 4:1. Entonces, estamos hablando que en el tiempo, en los últimos tiempos, se van a levantar burladores y se van a levantar falsos maestros. Mire lo que dice segunda de Timoteo 4:1. ¿Alguien me lo lee, por favor, Marielita? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3 y 4. Sigue leyendo el versículo 3 y el 4, por favor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, mire qué tremendo, Wow. Hermano, lo que va a venir en el último tiempo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que predicara, que enseñara, que exhortara, que se recordara, hermano, que un día el Señor iba a juzgar a vivos y a muertos. Y le decía, tú tienes que exhortar con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el día, dice, el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, hermano, va a haber mucha gente que teniendo, dice, comezón de oír lo que ellos quieren oír. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, este es el tiempo en donde se han amontonado maestros, enseñando, hermano, no conforme a la sana doctrina, sino que enseñando conforme a lo que la misma gente quiere escuchar. Y entonces hay mucha gente hoy que está apartando de la verdad el oído. Usted se recuerda que ayer hemos hablado de las armas de la luz. Y ayer dijimos que una de las armas de la luz es la verdad. Y esa verdad, hermano, nos va a ayudar a no caer en el engaño. Y yo, hermano, puedo darme cuenta que lamentablemente mucho pueblo de Dios está apartando su oído de la verdad. Lo que quieren hacer, hermano, es escuchar a maestros que les digan, hermano, lo que ellos quieren oír. Qué tremendo, ¿no? Que nosotros, hermanos, nos caigamos en una posición de no querer escuchar la sana doctrina, que muchas veces nos va a exhortar, muchas veces nos va a corregir, sino que lo que nosotros querramos es que nos enseñen conforme a lo que nuestra concupiscencia está pidiendo. Y dice, y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo en donde muchos, hermanos, en lugar de predicar la palabra de Dios, se están volviendo a las fábulas. Y aquí podríamos, hermano, mencionar una serie de cosas que en este tiempo maestros han estado haciendo. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle, hermano, algo acerca de la palabra de Dios, muchos lo que hacen es, empiezan a mencionar caricaturas, por ejemplo. Que la caricatura tal de Disney, que así como hace que así como hace el otro, y empiezan a sacar figuras de muñecos animados, hermano, para enseñarle al pueblo de Dios. Cuando nosotros lo que queremos es palabra de Dios, queremos palabra, queremos verdad. Alguien que me busque, por favor, Romanos 16, 17. Y versículo 18 también. Romanos capítulo número 16, versos 17 y 18.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, qué tremendo, hermano, que aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que tenían que, hermano, apartarse de los hermanos que traen divisiones, que traen, hermano, que son una piedra de tropiezo, que enseñan, hermano, cosas que van en contra de la doctrina que el apóstol Pablo ya había enseñado. Mire, esto es importante lo que yo le estoy enseñando hoy, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no podemos tomarlo a la ligera. Porque, hermano, estamos viviendo en el tiempo del YouTube. Estamos viviendo en el tiempo, hermano, en donde las redes sociales es bien fácil meterse a Facebook y escuchar cualquier mensaje de cualquier pastor, de cualquier lugar, de cualquier iglesia, hermano. Y si uno presta su oído, yo no le digo que no puede escuchar o solo puede escuchar al pastor Charlie. Yo no le digo eso. Lo que le estoy diciendo es tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos, porque dice que algunos se levantarán enseñando, hermano, cosas que van en contra de la doctrina. Y dice la palabra de Dios que nos apartemos de ellos. No, pastor, sí, el cristiano tiene que vivir en paz. Hermano, cuando nosotros, hermano, tenemos comunión con esta gente, vamos a terminar mal. Nos van a apartar, hermano, de la verdad. Entonces, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Aquí no podemos decir, es que yo soy un siervo de Dios y por eso, óiganme. No, aquí tenemos que evaluar otras cosas. Hemos hablado del fruto. Hermano, por sus frutos os conoceréis. O por cómo habla de bonito. ¿Verdad que no dice así? Si se puede desenvolver bien en el público, quiere decir de que ese, no, hermano, dice por sus frutos. Entonces, ¿cuántos de verdad, hermano, usted debería examinar mi fruto? ¿O no? ¿Pastor Charlie tiene frutos o no? Al menos yo esperaría que usted examinara si yo soy un árbol que tiene frutos. Porque si no, hermano, imagínese. ¿A dónde lo estaría llevando yo? Eso es una. Y luego, hermano, dice que estos que se llaman, que sirven al Señor, dice que no le sirven al Señor, sirven a sus propios vientres. Y más, y dice que con suaves palabras, es que eso es lo tremendo, ¿no? No van a venir, hermano, ellos se enamoran. ¿Sabe que los falsos maestros se enamoran? ¿Por qué? Porque, hermano, traen palabras suaves, palabras, hermano, que le gusta al oído escuchar. Pero al final, hermano, engañan, dice, los corazones de los ingenuos. Yo le pido al Señor que ninguno de aquí seamos ingenuos, hermano. Sino que, hermano, seamos, como dijo el Señor, astutos como serpientes, mansos como paloma. La astucia, hermano, es algo que tiene que caracterizar al cristiano. No ingenuos, hermano. Al ingenuo le dan atol con el dedo. Así dicen, es un dicho allá en Guatemala. Pero no, hermano, nosotros tenemos que ser astutos con la palabra de Dios, hermano. Saber manejar la espada del Espíritu, que es la palabra. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién lo estaba diciendo? El Espíritu Santo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, toda doctrina, hermano, que va en contra de la doctrina, de la sana doctrina, hermano, lo que me deja ver este texto es que es una doctrina de demonios. Entonces aquí es donde el asunto se pone serio, porque no se trata solo de que, bueno, es que está enseñando, ¿verdad? Algo ahí, pero de todos modos vamos a escucharlo. Hacer esa o ponerse en esa posición es escuchar, hermano, a demonios, doctrina de demonios. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero, hermano, no podemos ser ingenuos. Entonces, la doctrina, hermano, ¿qué es la doctrina? Para empezar, ¿qué es doctrina? Yo le puse aquí qué es doctrina, mire. A ver si sale ahí en la pantalla.
Doctrina, hermano, dice que es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Dice, la doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, la Biblia. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Entonces, mire qué tremendo la importancia de conocer doctrina. Hermanos, son las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, la Biblia. Entonces, así como hay sana doctrina, hay falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Y hermano, entonces tenemos que entender que una falsa doctrina nosotros la tenemos que reconocer cuando es falsa doctrina. ¿Cómo reconozco que si es falsa doctrina, Michelle? Si esa doctrina contradice la palabra de Dios. Si esa enseñanza, hermano, agrega cosas a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra profética más segura nos está diciendo. ¿Cómo sé yo si es una falsa doctrina? Si quita, hermano, cosas que están en la doctrina, en la palabra bendita de Dios. Entonces, aquí podríamos poner ejemplos. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de que Jesús, de que Jesús no nació, hermano, de una virgen, su nacimiento virginal. Cualquier enseñanza que va en contra de eso, hermano, es una falsa doctrina. Hay muchas doctrinas, hermano. Yo el otro día que estábamos hablando acerca de la Trinidad, se recuerda que le mencioné que hay algunos que creen en la unicidad y le sacan versículos y le leen la palabra. Y si usted, hermano, se mete a escucharlos, en algún momento usted se lo va a empezar a creer. Sí, verdad, sí es cierto, sí, yo creo que no, si no, todo lo que he creído antes no es cierto. Hermano, mire, nosotros tenemos que ser de aquellos que tengamos el oído, hermano, fino, afinado, reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo va a ser posible eso? Marielita, ¿cómo sería posible eso? Tener el oído espiritual afinado y reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo no. Conociendo la palabra, memorizándola, teniéndola en el corazón. Solo así se puede dar cuenta, porque a veces parece, como tú acabas de decir, tan cercano a la palabra, tan parecido como lo hizo el mismo Satanás con Jesucristo. Le mencionó versículos a medias, ¿verdad? Versículos fuera de contexto, pero le mencionó la palabra. Pero él, que la conocía, logró resistirlo, porque él sí sabía cuál era la verdad, que lo que aquel estaba diciendo no era cierto. Amén. No era 100% cierto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un oído espiritual afinado? Cuando nosotros aprendemos, hermano, la palabra de Dios. Mire, si no es así, por eso, mire, ¿por qué yo insisto como pastor que usted tiene que ser discipulado? Porque solo con el mensaje de los domingos, hermano, solo con el mensaje de los domingos no vamos a poder, hermano, tener un oído espiritual afinado. A mí me gusta el oído de los músicos. El oído de los músicos, hermano. Ellos tienen aquello de que, ahí te saliste de nota. Ahí como que, ahí no iba esa nota, ahí va otra. ¿Verdad? No, mira, no estás en tiempo. No, empezar en tiempo. ¿Usted por qué cree que están así? Oyen una canción y saben cuando se salió del tiempo, cuando es, porque, hermano, tienen un oído, mire, afinado. Entonces nosotros como cristianos, yo le pido que usted tenga un oído espiritual afinado para saber cuando algo es del Señor y cuando algo uno dice, no, aquí salgo corriendo porque aquí esto es doctrina de demonios. Tú pusiste un ejemplo, tú dijiste cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto. Pero yo quiero poner el primer ejemplo, hermano, que vimos en la Biblia, cuando Satanás llegó, la serpiente. La serpiente llegó a Eva y, hermano, y puso en duda la palabra de Dios. Eso es lo primero que hacen, hermano, las sectas, las falsas doctrinas, poner en duda, hermano, lo que nosotros ya conocemos. Porque Satanás, ¿qué fue lo que le dijo? Con que Dios ha dicho, ¿ah? Ya con esa pregunta, hermano, de alguna manera le está diciendo
queriendo sugerir que Dios estaba guardándose algo del hombre y de esta manera poder cuestionarse acerca del amor de Dios. Entonces, Eva, hermano, cometió un error. Y yo no sé, mire, no quiero decirle que Eva fue la primera mujer o la primera persona que trajo falsas doctrinas, pero Eva cometió un gran error. Mire, para empezar, Eva hizo 3 cosas, de las cuales son peligrosas, hermano, y nacen las falsas doctrinas. Note en Génesis capítulo número 2, versículos número 16 y 17. Si alguien me lo lee rapidito. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Va, mire las instrucciones claras, precisas que Dios dio acerca de no comer de ese fruto y de lo que iba a suceder el día que comiera. El asunto está que Eva, cuando habló con la serpiente, Eva le dijo, agregó a la palabra de Dios. Entonces aquí es donde encontramos nosotros la primera, hermano, evidencia de cuando algo es falsa doctrina, es agregarle a la palabra de Dios. Mire que aquí dice que ella le dijo, ni le tocaréis. Y el Señor no mencionó nada acerca de tocar, ¿o sí? Agregarle a la palabra de Dios es un peligro. Porque si ella, hermano, de alguna manera tocaba el fruto y no le pasaba nada, le iba a creer a la serpiente. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, siempre es un peligro, hermano, añadir a las claras palabras de Dios. Mire, yo le pido algo y le pido de todo corazón. Yo cometo errores. Y si usted un día me escucha que dije algo que no está en la palabra de Dios, que le puse más salsa a los tacos, hermano, yo le diría su tarea, ¿verdad? Y si usted me ama, yo le pediría que se acerque a mí, pastor, fíjese que usted dijo algo que eso no lo he escuchado en la Biblia. Yo le diría, ay, de verdad, hermana, perdón, entonces sí se me fue, ¿no? Vayamos a ver el reprise. Porque, hermano, la Biblia dice claramente en Proverbios 36, no añadirás a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso está en Proverbios capítulo 30, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ahí le agregó, pero hizo algo más Eva. Eva, ¿sabe qué hizo? Alteró la palabra de Dios. Porque dijo, hermano, para que no muráis. Y eso no era que para que no muráis, no, es el día que de él comieras, ciertamente vas a morir. O sea que, hermano, por eso, el alterar la palabra de Dios, ¿sabe qué hizo Eva, hermano? Y uno que estaba yo leyendo dijo, Eva lo que hizo fue quitarle el filo a la espada del Espíritu. Cuando nosotros, hermano, alteramos la palabra de Dios, de alguna manera le estamos quitando el filo a la espada. Porque la espada, hermano, así como es, hace su trabajo en la vida de todo hombre. No hay por qué, hermano, alterarla. ¿A cuántos le gusta tomar leche con agua? ¿A cuántos? Ay, leche con agua. Si no le gusta la leche, cambiemos de ejemplo. Pero, hermano, todo lo que está de alguna manera alterado, hermano, no sabe bien. Nosotros queremos la palabra pura, como es. Pastor, mire, a mí no me le agregue y no me le quite. Enséñemela como es, por favor. Y luego, ¿qué hizo más? Hermano, dice que omitió palabra. Entonces, agregarle, alterarla y omitir la palabra de Dios. Hermano, eso es un peligro. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer si es falsa doctrina o no es falsa doctrina. La Biblia dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso está en Apocalipsis 22, 19. Entonces, quitarle a la palabra de Dios, hermano, hay un peligro, y el peligro es que dice que
Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, pastor, pero si estamos hablando de escatología y usted se puso a hablar de burladores y de falsos maestros y de falsas doctrinas. Hermano, es que esto es escatología. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, el mismo Señor Jesús dijo que, hermano, lo primero que iba a venir es un engaño. Entonces, sí estoy hablando de escatología. Mateo 24, 3, 5, por favor. Mariela, si lo lees. 24, 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Wow. Entonces, ya vio que sí tiene que ver con la escatología. Porque la primera señal que iba a venir antes de su venida, ¿qué es? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. O sea que a muchos, qué lamentable, ¿no? Que no dice y algunos, sino que dice a muchos. Y a muchos engañarán. Entonces, este tiempo, hermano, escatológico, es un tiempo donde hay engaño. Entonces, aquí andamos pisando sobre tierra minada, en donde nosotros tenemos que andar con mucho cuidado. Entonces, seguimos hablando de escatología, porque en 1 Timoteo 6:3, alguien que lo lea, por favor, de versículo 3 al 5 también. Sí, por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, ¿está tremendo o no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, este dice que está envanecido, nada, anda delirando, dice, y anda enseñando cosas que lo que traen es envidias, pleitos, disensiones, hermano, y lo tremendo es que hermano, lo tremendo es que el apóstol Pablo le habla a hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Sabe qué? Lamentablemente dice que usan el evangelio como una fuente de ganancia. Ay, hermano, lamentablemente muchos han usado la palabra de Dios para lucrar con ella, para hacer con la palabra de Dios, hermano, una fuente de ganancia. En el contexto, el apóstol Pablo le estaba diciendo que les enseñara a Timoteo, que les enseñara, si alguno dice que fue llamado siendo esclavo, que tuviera, que no, a ver, Mariela, léete el versículo número 2, por favor, el 1 y el 2. Es que hay que entender el contexto, hermanos. Uno y dos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan en sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que benefician a su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, hay algunos hermanos que van a enseñar que no se vivan de una manera piadosa. Y vivir de una manera piadosa ¿qué significa la piedad? ¿Qué es piedad? Porque dice la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué será piedad, hermanos? Alguien compasivo, dice hermana Michelle. Alguien justo, ajá. ¿Qué más?
devoción. Fíjese que piedad, si usted busca la palabra piedad en el griego, significa, dice, conducta santa. Entonces, lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo es que le enseñara a aquellos que eran cristianos a que tuvieran una conducta, hermano, correcta, como hijos de Dios. Y aquellos que enseñan diferente, aquí es donde él empieza a hablar acerca de esto. Entonces, hermano, qué necesario nosotros tenemos, porque fíjese que como seguidores de Cristo, hermano, no tenemos excusa. No tenemos excusa para permanecer ignorantes de la teología. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios a través de los libros que tenemos. Otros las tienen a través del teléfono. Otros tienen Biblia en sus computadoras. Hermano, otros van a iglesias en donde se les pide que asistan a un discipulado. No tenemos excusa, hermano, para decir, hermano, que a permanecer ignorantes de la teología. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo decía a aquellos hermanos con los que estuvo bastante tiempo y ya se tenía que ir. Él les dijo, yo no me he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Y digo esto, hermano, porque en algún momento, hermano, nosotros necesitamos todo el consejo de la palabra. Dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Si solo queremos escuchar, hermano, de las promesas de Dios y no queremos hablar acerca del infierno. No me he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Antes de partir, hermano, de aquel lugar. Creo que estaba en Éfeso cuando les dijo eso. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 27. Él les dice, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Bendito sea el Señor, hermano, y damos gloria por aquellos hombres que Él ha levantado para enseñar todo el consejo de Dios. Y no solo una cosa. Porque, hermano, a veces yo sé que queremos agarrar el evangelio como que fuera buffet. Esto sí me gusta. Eso no, fíjese, eso no me gusta. De eso no me enseñe hoy. No, hermano, necesitamos todo el consejo de Dios, toda su palabra. ¿Cuántos quieren toda su palabra? ¿Cuántos saben qué es rehuir? Si el apóstol Pablo dice, no me he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Qué es rehuir? Que no se ha parado, no se ha detenido a hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabes que busqué la palabra rehuir y dice evitar o rechazar, generalmente por repugnancia o por temor de un riesgo? Y yo dije, si es que por ahí es donde empieza. Porque algunos tienen temor. Por ejemplo, los que no enseñan, hermano, acerca del infierno, tienen temor de que la gente se vaya de las iglesias. El que no enseña acerca, hermano, de todo el consejo de la palabra. Y es cierto, ahorita escuché a alguien aquí que dijo, como por ejemplo el diezmo. ¿Sabe que hay mucha gente que le huye a las iglesias donde se enseña acerca del diezmo? No. Si el diezmo era el antiguo pacto. Y entonces ponemos a decir que era el antiguo pacto y que no. Hay que entender, hermano, y por eso necesitamos revelación de la palabra de Dios. Porque también aquellos que dicen, no, si ustedes que enseñan el diezmo, entonces también tienen que circuncidar a todos los hombres. Y cuando la misma Biblia dice que la circuncisión ahora es ¿dónde? En el corazón. Por eso tenemos que saber palabra. Porque, hermano, mire, a eso se le conoce como apologética cristiana. Es defensa del evangelio. Cuando a usted, hermano, viene alguien a querer, hermano, atacarlo y atacar su convicción, su creencia. ¿A cuánto le ha pasado aquí? Que de repente usted, algunos sabe que usted va a la iglesia. Y algunos sabe que usted es fiel con sus ofrendas y con sus diezmos y le empieza a decir, y vos ya te hicieron un coco wash. ¿Cómo usted defiende, hermano, su convicción? ¿Cómo usted viene, hermano, a decir, no, mira, es que la Biblia dice? Eso es apologética cristiana. Es, hermano, tener defensa, hermano, del evangelio, de nuestra creencia. Yo no le digo ande de peleonero con todos.
No, lo que yo le digo es, esté, hermano, listo. Así dice la Biblia, que estemos preparados para presentar defensa del evangelio. Si alguien, Miguel, te dijera, no, eso del arrebatamiento es una mentira, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo le responderías? ¿Qué argumentos bíblicos presentaríamos? Entonces, hay muchos, hermano, que están enseñando falsas doctrinas y lamentablemente, le digo algo, de alguna manera lo que hacen, hermano, no es enseñar todo el consejo, sino que evitan, hermano, enseñar una serie de cosas que son bíblicas, hermano, y por eso, hermano, ¿sabe cómo termina la gente? Siendo niños y no maduros. Es que, hermano, la doctrina me hace madurar. Hoy hay un montón de creyentes niños y ya tienen 25 años en el evangelio. Quiero explicarme mejor. Porque el hecho, hermano, de que usted tenga ya 60 años y acaba de venir a Cristo, usted es un niño. Pero hay un momento en los que usted tiene que ir madurando. Usted no puede ser el mismo cristiano que vino, hermano, hace un mes, hace 2 meses. Tiene que ir avanzando. No, ya tengo 5 años de este camino, pastor. Bueno, entonces hay que empezar a ver que el fruto ya está empezando a madurar. No, pero hay un montón de niños. ¿Y sabe qué problema de ser niños? Cuando dice el apóstol Pablo, hermano, que ya no somos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, hermano, engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, las falsas doctrinas, hermano, es aquella que se opone a una verdad fundamental. Y, hermano, quiero poner ejemplos. Ya dije del infierno, pero, por ejemplo, hay algunos, hermanos, que hablan del humanismo. Hoy hay un evangelio humanista. ¿Y qué sería el humanismo? Mariela, ¿qué sería el humanismo? El ejemplo de humanismo que siempre se me viene a la mente es porque el humanismo es cuando queremos, ¿cómo? No voy a decir el ejemplo que se me viene de la Biblia. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte por última vez, ya viene, es como la 3ª vez que la está anunciando y apóstol Pedro viene y le dice que no te acontezca tal cosa. Pero él lo está diciendo, yo lo veo desde el punto de vista de alguien que lo ama, de alguien que no quiere que le pase lo que él les acaba de decir, que va a morir de una manera tan cruel, que va a ser entregado, que él tiene que morir, y entonces él viene y de su corazón le dice que no te acontezca tal cosa, porque no quiere, ¿verdad? Tiene 3 años de caminar con él, de verlo sanar enfermos, de verle hablar palabra a multitudes, de alimentar multitudes. Y cuando él le sale de su corazón, pienso yo, las palabras, no te acontezca tal cosa, Jesucristo le responde, aléjate de mí, Satanás. Y entonces él explica y dice, porque todo aquel que se pone en contra de la voluntad de Dios no es de Dios, porque él era necesario que fuera la muerte. Entonces al Pedro ponerse a decir que no te pase tal cosa, se estaba cruzando, ¿verdad? Y era tropiezo, porque le dijo, Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Claro. Porque pones tu mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres y no en las cosas de arriba. Correcto. Entonces sí, es un buen ejemplo del humanismo. El humanismo, hermano, ¿en qué se enfoca? Se enfoca, hermano, en que el centro de todo es el hombre. Entonces el evangelio humanista te enseña, hermano, a que todo gira alrededor del hombre. Ya no es, hermano, la importancia, hermano, no es el Señor, sino que todo se tiene que ver con tolerancia, hermano, con la felicidad del hombre. Ven a Cristo y está bien si sigues con tus cosas. No, hermano. No se trata de que el Señor quiera hacerme feliz. Y escúcheme con oídos circuncidados, porque lo que no quiero confundir. Yo sé que en Cristo tenemos muchas promesas. Pero una de las promesas más importantes que yo puedo encontrar en la Biblia es que Él vino a hacernos libres y libres del pecado. Pero el evangelio humanista le dice a la gente, venga aquí y está bien si sigue así. No, hermano, no podemos de esa manera. Eso es un ejemplo, hermano, de las falsas doctrinas de ahora. Por ejemplo, yo escuché a alguien decir que todos los caminos conducen a Dios. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Y por qué me decís tú que solo hay un camino, Michelle?
Porque está escrito en la palabra ¿Qué donde dice? dice, escoge el camino, hay un camino ancho y un camino angosto, y el camino angosto es el de Cristo que nos lleva a Él, A la vida a la eterna. vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que no hay muchos caminos. O sea, hermana Sandra, ¿usted no cree que hay de que todas las religiones nos pueden llevar al Padre? ¿Por qué no? Porque no todas prediquen la verdad. A ver, dígalo. Porque puede ser que no todas predican la verdad, algunos están con palabras de hombre, doctrinas de hombre y los que se rigen en base a la palabra, yo creo que son los que realmente nos dirigen al objetivo que es Cristo, ¿no? Mire, un hombre que no es muy, que es muy admirado en esta nación, que tiene una mega iglesia, le hicieron esa pregunta. ¿Usted cree que al final, de alguna manera, todas las religiones adoran al mismo Dios? Y la respuesta de él fue, es que de alguna manera todos los caminos nos conducen a él. Eso es un gran error. Y sabe que esa filosofía, hermano, de alguna manera se ha vuelto tan popular recientemente, bajo el disfraz de, ¿sabe qué? De la tolerancia. De que seamos tolerantes. Voy a leer un comentario, pastora Melissa. También podría ser anteponer los sentidos humanos o los sentimientos, como lo que miro, el gusto, etcétera, antes que la Biblia y la voluntad de Dios. Amén. Amén. Eso es humanismo. Anteponer nuestros sentimientos antes, hermano, de la voluntad de Dios. Porque el humanista, hermano, piensa solo en las cosas de terrenales, en el hombre. Entonces, hay una serie de cosas, hermano, que si nos empezamos a hablar acerca de las falsas doctrinas, yo sé que aquí no terminaríamos. Pero lo que yo sí quiero decirle, hermano, es de que de alguna manera nosotros tenemos que estar apercibidos de esto, porque esto es una realidad. Esto es un tiempo escatológico en donde todo esto iba a venir. Por ejemplo, la doctrina del reino ahora. La doctrina del reino ahora. Mire, eso es algo que está permeando en este tiempo, hermano. Se ha metido, se ha colado en muchas iglesias, en donde ahora, hermanos, parece ser que Dios perdió el control de la tierra. Y está como está Satanás en dominio. Entonces, los del reino ahora dice, nosotros somos un pueblo escogido que el Señor ha levantado y vamos a ganar todo el mundo, vamos a empezar a conquistar desde las oficinas de gobierno y vamos a hacer a aquellos hombres, ellos se conocen como un pueblo del pacto, como los vencedores, como el ejército de Joel. Ellos se autoproclaman, hermano, como los vencedores. Y lo que dicen es que vamos a establecer, hermano, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios en este tiempo, cuando la Biblia no dice eso. ¿Sabe cuándo va a ser en donde el Señor va a venir a reinar? Eso va a ser para el milenio. No, nosotros vamos a adelantarnos, dicen ellos, y vamos a empezar a establecer el reino de Dios ahora. No, el reino de Dios va a ser, hermano, porque todas las cosas en orden. Por eso tenemos que conocer Biblia. ¿Puedo escuchar un amén? Con esto termino. Escatos Jora 56:10 es la palabra griega 56:10. Estamos hablando de los últimos tiempos y este escatos Jora es uno de los que aparece en la Biblia en 1 de Juan 2:18, en donde dice, hijitos, ya es el último tiempo, ya es escatos Jora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, en estos últimos tiempos se van a levantar, dijo el apóstol Juan, hermano, muchos anticristos. Jorá, hermano, se refiere, hermano, a un tiempo, dice aquí, Jorá es un periodo fijado por la naturaleza, por un tiempo, y dice aquí que el apóstol Juan advierte que se levantaría un enemigo de Dios y de su iglesia antes del retorno del Señor, al cual se le denomina de diferentes maneras: el anticristo, el inicuo, el hijo de maldad, se le denomina como la bestia, se le denomina, hermano, en el libro de Daniel como el cuerno pequeño. Entonces,
tiene muchos nombres. En la Biblia aparece el anticristo, hermano, como el hijo de maldad en el libro de los Salmos. Se aparece como la bestia en el Apocalipsis. Aparece como el cuerno pequeño en el libro de Daniel. Entonces, hermano, hay una advertencia que en estos tiempos vendrán muchos anticristos. Oiga lo que le estoy diciendo. El anticristo, ¿cuándo va a manifestarse, hermano Miguel? ¿Cuándo va a manifestarse el anticristo? En el tiempo de la tribulación. Pero el apóstol Juan dice que se han levantado muchos anticristos. Entonces, hay que entender qué significa anticristo. Significa en contra de Cristo. Eso significa anticristo, en contra de Cristo. Entonces, hay un espíritu que hace guerra contra los santos de Dios en este tiempo. En los últimos tiempos se llevará a cabo, hermano, su completa derrota de este anticristo, el que está hablando hermano Miguel. Pero el espíritu del anticristo está, hermano, desde hace 2000 años. Se han oponido en contra de la verdad. Por eso los falsos maestros, hermano, es un espíritu del anticristo. ¿Por qué digo esto? Porque es un espíritu de mentira. Entonces, hermano, lo bueno es de que la Biblia nos dice que el anticristo se le llegará su hora. Se le llegará su hora, y en Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada. Aquí se refiere al anticristo. Y con ella al falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, al final, hermano, el Señor dice que lanzará a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta, que más adelante vamos a poder ver quién será ese falso profeta. Pero lo que quiero decirle, hermano, es de que bendito sea el Señor, que ese espíritu de anticristo, nosotros ahora tenemos que ser, hermano, de los que vivimos con el espíritu de verdad, para que no caigamos en ese error, en ese engaño. Y luego el espíritu del anticristo, el anticristo como tal, dice que va a marcar, hermano, en la frente, en la marca de la bestia. Entonces va a venir ese tiempo, hermano, y se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Yo estoy finalizando, hermano, en la introducción a la escatología hoy. Eso es solo la introducción. En 3, hermano, estudios hemos visto de una manera, un panorama global de la escatología. Hermano, recapitulando, entendemos que el Señor Jesús vino, hermano, y en realidad ahí sabemos que es cumplimiento profético que habla ya de hermano, de tiempo escatológico. Luego sabemos de que nuestra fe, hermano, de alguna manera va a ser atacada, hermano. Vamos a tener enemigos de la fe a través de falsos maestros, a través de herejías, hermano. Pero sabemos de que viene una derrota para ese anticristo que yo sé que el Señor lo pondrá en ese lago de fuego. Entonces, qué bendición, hermano, poder entender que todo lo que hemos aprendido hasta hoy ya es algo anunciado. Y la Biblia dice, hermano, que el final de las cosas es mejor que el comienzo. Yo sé que, hermano, algunos temen, hermano, estudiar acerca de la escatología, pero nosotros, hermano, tenemos que entender que es una bendición conocer, hermano, los acontecimientos del último tiempo. Saber que, hermano, que las cosas del final van a ser mejores que las del principio. Eso me da esperanza. ¿O no le da esperanza a usted? Entonces tenemos que anhelar conocer su voluntad. Tenemos que anhelar conocer, hermano, los peligros de estos tiempos. La Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Y yo sé que el Señor aquí ha levantado profetas. Entonces, hermano, oremos porque la próxima vez vamos a estudiar acerca, mire, yo le puse ahí la segunda venida de Jesucristo. Eso va a ser el segundo tema escatológico. Como le digo, hoy solo hemos visto de una manera general, lo que es la introducción a la escatología, pero vienen, hermano, vamos a meternos más profundo y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la segunda venida. Tenemos que hablar de la parusía, que es la venida secreta del Señor. Y tenemos que hablar, hermano, de la epifanía, que es, hermano, en donde todo ojo le verá. Amén.
Así es de que, hermano, oremos. Yo no sé si hay preguntas, hermanos, antes de que oremos. ¿Habrá alguna pregunta? Yo sé que ya cumplimos la hora, pero si habrá alguna pregunta, yo creo que siempre es importante. Aprendemos acerca de las preguntas que surgen. El otro día, pastora Melissa hizo una pregunta muy buena cuando habló acerca de quién era la simiente de la serpiente. ¿Se recuerdan? Y dijimos que la simiente de la serpiente es ¿quién? El anticristo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta allá en casa? ¿Alguien aquí? Hable ahora o calle para siempre. Pastor, ¿cuándo vamos a aprender acerca de quién es el falso profeta, de quién es la bestia, de dónde va a surgir? Eso vamos a aprenderlo, pero vamos a ir poco a poco, ¿eh? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú hablas en tiempo y fuera de tiempo, porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos disciplina, Señor, nos prepara para que seamos, Señor, hombres, siervos tuyos, Señor, preparados para toda buena obra. Señor, te doy las gracias porque, Señor, tú has puesto palabra en esta casa. Porque tú, Señor, nos estás, Señor, purificando, Señor, y aquellos que purificas, que limpias, Señor, tú, Señor, traerás entendimiento de los tiempos, Señor. Gracias, papito lindo, porque ha habido una revelación que trae tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás cuidando. Porque sabemos, Señor, de que estamos siendo, Señor, instruidos para no ser engañados. Porque sabemos, Señor, que tenemos un arma de la luz, que es la verdad. Y en ella